tú hablaste a los padres por los profetas, pero que ahora nos has hablado a través de tu Hijo. Queremos escuchar esa voz, esas palabras, porque son las únicas que pueden producir la vida en nosotros. Padre, nosotros no solamente queremos tener tu palabra morando en nuestra mente, sino en todo nuestro ser, morando abundantemente en nuestro corazón. Trabajar, oh Dios, por esa palabra, que esa palabra se haga vida, Señor. Que nosotros podamos llevarle esa palabra a todas las personas que nos encontremos, que no hagamos excepción, que tu palabra, que es la que mueva a la iglesia, nos mueva a nosotros cada día a hacer tu voluntad. Te damos muchas gracias en esta noche por tu misericordia. Gracias por permitirnos conectarnos y aprender de ti. Gracias te damos, poderoso Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y hoy nos corresponde qué versículo, ¿se acuerdan? 13. Muy bien. El versículo 13. ¿Sí? Sí, muy bien. El versículo 13. Entonces vamos a leerlo todos con una misma voz. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la Pero sal si la desvaneciere, sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Muy bien. Entonces, ¿de qué está? Vamos a ponernos en contexto. ¿De qué está hablando? ¿De qué viene hablando Jesús? ¿A quién les está hablando? ¿Qué les está diciendo? Los discípulos. A los discípulos. Pastor, se tiene ese. Ah, sí, sí. Qué pena, Juan. ¿Y ¿No? qué está diciendo Jesús? ¿Qué está diciendo? Que pues que somos la sal, o sea, como lo que condimenta, lo que da vida, pero que esa sal puede quedarse sin sabor. Bien, pero antes de hablar de la sal, ¿de qué viene hablando Jesús? Viene hablando de las bienaventuranzas, viene hablando, digamos que un mensaje para los discípulos en los cuales los invita a que, a que sean muy dichosos, o sea, que pueden ser dichosos en extremo por causa de la obra de Jesús, o sea, y empieza a dar muchos ejemplos en los cuales por hacer la obra van a recibir recompensas. Sí, muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo acerca de las bienaventuranzas? Juan, ¿me ayuda ahí, por favor? Por favor, levanten la mano para opinar. Es que yo no los veo a todos. Buenas noches, ¿Quién director. Hola Juanma, buenas noches a todos. Mami, ¿qué pasó? Eso. Entonces, ¿quién va a opinar? ¿Quién va a opinar? ¿Nadie? Bueno. Acerca de lo que viene hablando acerca de las bienaventuranzas. Ya Juan nos dijo que Jesús viene hablando acerca de ser benditos, dichosos. O sea que esa bendición, ¿quién es la que la está? ¿Quién está entregando esa bendición? Jesús a nosotros, o Dios a nosotros. Muy bien. Bien, Jesús está entregando esta bendición, pero ¿a quiénes se las está entregando? Miren que lo que hace Jesús es muy diferente a lo que hacen los hombres. Uno aquí en la tierra, ¿quién llama bendito? O que es bienaventurado, o que es feliz, o es dichoso. Al bueno, al que para uno es bueno. Aunque está bien, Muy bien. ¿Y qué es estar bien, Iván? en cuanto al mundo, pues tener trabajo, tener recursos, tener salud, estabilidad emocional. Exactamente. Pero aquí en lo que está enseñando Jesús está diciendo todo lo contrario. Y nos está mostrando es el que está bien, ¿cómo?
El que está bien espiritualmente y comienza reconociendo, dice, bienaventurado el pobre, los pobres de espíritu, aquellos que reconocen y tiemblan ante el Señor, tiemblan ante su palabra. Bien. ¿Para quiénes son estas bienaventuranzas? Para los que creen. Para todos aquellos que creen en Él. Muy bien, exactamente, es para todos los que creen. Para los que creen y los que obran. Muy bien, exactamente, muy bien, Consuelito. Entonces, miren que Jesús está diciendo, miren, todo esto, ustedes van a ser bienaventurados, ¿sí? Me siguen. Bienaventurados los que me temen, bienaventurados los pobres, o sea, los que reconocen que tiemblan ante mi palabra, los que me ven como lo más grande, lo bueno. O sea, está haciendo la invitación a volvernos a Él, y eso es la gente más maravillosa. Y termina diciendo que van a ser bienaventurados, ¿quiénes? Los que vivan tranquilos. Versículo 12. Dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Muy bien, entonces ahí está diciendo, gócense, alégrense, porque ¿qué tenemos en los cielos? Un galardón, un premio. Y está comparando a aquellos que los persiguen con quienes, Consuelito. Con los mismos profetas que fueron antes de ellos. Muy bien. Y en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver cuáles son los profetas que persiguen. Pues a los que hablan la palabra de Dios. Muy bien, o sea, la Biblia nos muestra que habían falsos profetas. Y esos falsos profetas eran los que los reyes preferían porque les hablaban de acuerdo a lo que ellos querían oír, les hablaban de acuerdo a sus planes, pero no les hablaban de acuerdo a la palabra de Dios. Y dice que si nosotros seguimos a Jesús y vamos, dice versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Por seguir a Jesús, por creer en su palabra, nos van a perseguir. Pero dice ahí que entonces se va a manifestar un gran galardón. Porque nos están tomando como profetas, como los que llevan el mensaje del Señor, los que hablan de parte de Dios. Y en este mundo y en esta tierra sí que necesitamos hablar de parte de Dios. Y aquí entonces vamos a mirar la sal. Pregunta, pastor. Sí, Iván. Ese 11 y 12 es como una cosa obligatoria. No sé, es algo que debería pasar obligatoriamente si uno habla la palabra de Dios. Sí. O sea que si uno no lo persiguen es porque no lo está haciendo. Es que depende con los falsos profetas. Eso, depende del mensaje. Cuando usted da el mensaje, y lo vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Pedro, Pablo, Felipe, los que creen, pues van a seguir al Señor. Los que no creen se van a oponer. Y ese es un tipo de persecución. Al predicar la palabra siempre va a haber alguien que se opone. Cuando uno está dando el mensaje de Jesús, es que con solamente que usted mencione a Jesús, ya va a haber uno que se le va a oponer. Se va a levantar una persona que va a decir, no, yo no creo eso. Yo no creo que Dios sea así, yo no creo que... Yo no, y eso es mentira, y esa es la persecución. Querer callarnos. Que hay diferentes grados de persecución. Por ejemplo, nosotros podemos ver en China, en India, que el grado de persecución es mayor. Aquí en Colombia, en algunos lugares, la persecución es más fuerte, sobre todo en las veredas, en los pueblos. Personas que viven en las veredas tienen que salir, porque los grupos armados saben que si hay un cristiano, los cristianos no mienten. Y si ellos no pueden hacer las cosas porque los cristianos los van a denunciar, entonces les dicen, o se van o aquí los desaparecemos. O van y visitan las iglesias y les dicen, no siga predicando así, usted no puede hablar así de las personas, usted no puede anunciar esto.
Es mejor que se vayan. Entonces, la persecución, Iván. No quiere decir que a todas horas nos van a lanzar piedras o nos van a, nos van a querer matar, ¿no? Pero el diablo sí nos va a perseguir todos los días para que callemos el mensaje. Eso. ¿Sí? ¿Quedó contestada, Iván? Eso. Sí, gracias. Eso. Bien. Y ahora dice el versículo 13, vamos a hablar de la sal. ¿Para qué usamos la sal? Para preservar. Bien. La sal se usa para preservar. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, cuando vivíamos allí en Puerto López, muchas veces las personas cuando mataban las vacas, les echaban mucha sal a la carne para que no se cogiera como gusanos. Y entonces ahí aprendimos que la sal sirve para preservar. Bien. Es verdad. ¿Para qué más se usa la sal? Darle sabor a la comida. Muy bien, para darle sabor. Oye, miren que buscando este tema encontré un versículo en Job que dice que ¿quién se comería la clara de un huevo sin sal? La clara no tiene sabor. Dice, sin sal no. Job se pregunta. Entonces, eso muy bien para darle sabor, o sea, la sal hace que el sabor de las comidas resalte. ¿Para qué más se usa la sal, Angie? Angie es experta en cocina. Para, sí, como para condimentar, para hartas cosas, para los remedios. Angie, ¿qué remedios? Pues, digamos, mi mamá me enseñó uno que era poner en agua sal para las articulaciones, como para el dolor de, Ah, sí. como de las rodillas, así. También para desinflamar, No, para... eso sí. Sí, muy bien. Gracias, Angie. Luz, ¿para qué más se usa la sal? Tiene el micrófono desactivado, Luz. No le escuchamos. Ay, sí, qué pena. La sal se usa para conservar los productos como conserva. Sí. Muy bien. Santiago, ¿para qué se usa la sal? La sal, ¿para qué más se usa? Pastor, qué pena. Otro uso Sí. de la sal, por ejemplo, en países fríos como Estados Unidos, Canadá, se utiliza mucho la sal para derretir el hielo y poder limpiar las calles para que los carros anden bien. Sí, sí, es verdad. En la ganadería la usan también. La usan para darle a las vacas, la ponen a lamber unos trozos grandes con sal. Y las vacas lamben eso y hacen que tomen más agua. Y eso lo usan también cuando las van a vender. Con eso salen más pesadas. Entonces Sí, valen más. para que les dé sed, ¿no? Sí, ¿Sí? ¿Es exacto. para eso? Sí, para que tomen agua, tomen más agua y tomen más agua. Bien. Alvarito, otro uso de la sal. Para cultivar la tierra, de abono. Sí. Uy, ese sí no me la sabía. Sí, Lucas lo explicaba también. Lucas toca algo parecido. Lucas, ¿cuál Lucas? El discípulo. Ah, ok. Que mira, yo pensé que me estaba hablando del dueño de una parcela o un terreno. Pastor, Sí. en el ejército también se utiliza. Ah, ¿y para qué se utiliza? Cuando las granadas, bien sea las granadas de mano o las granadas de fusil o una granada de mortero, salen fallidas, se abre un hueco pues en la tierra y pues dependiendo del tamaño, pero pues si es una granada de mano hay que echarle mínimo 1 libra de sal y ahí sí se tapa con tierra. Sí. Ah, ¿y La qué hace sal, la sal? la Ah, la descompone. sal,
la descompone, la pudre y acaba con el poder radioactivo que puede tener la granada. Ve, tan chévere. Gracias, Rafa. Y lo Bien. que dijo Angie, sirve para hacer gárgaras cuando uno está con malestar en la garganta. Sí. Muy bien. Jennifer. Bien. Angie, sí fue Angie la que dijo. ¿Alguien más quiere dar otro uso de la sal? Para ¿Cuál le limpiar. damos hoy en día? Sí, tengo otra. Decía. También se usa como también para hacer vaporizaciones en agua. Digamos, el agua se calienta y se le echa sal. Y es como un oxígeno para los pulmones. Sí, le ayuda a limpiar los pulmones. Muy bien. Jennifer dijo para limpiar, ¿cierto? Sí, pues para limpiar todo. Yo no sabía que hasta la suela de los zapatos, pero uno la mezcla con vinagre y las suelas quedan limpias. Uy, qué elemento tan poderoso. Ujú. Bien. Muy bien. Entonces, ese es el uso que nosotros le damos. Ah, Daniela dice que para las quemaduras. Uy, pero eso arde mucho. Sí, Pero es efectivo. sí. Bueno, entonces, ya ese es el uso que nosotros le damos a la sal. Pero recordemos al público al cual está hablando Jesús. ¿A cuál público Jesús tenía de primera mano? ¿Quiénes eran los que estaban alrededor de Jesús? Los discípulos. Muy bien, ¿y ellos de dónde eran? ¿Pensaban igual que nosotros? ¿Manejaban granadas? ¿Manejaban para desinflamar? ¿Para cocinar? ¿Manejaban la sal? Eran pescadores, entonces muy seguramente la sal la utilizaban mucho. Por lo menos Exacto. Pedro y Jacobo. Sí. Entonces, aquí Jesús tiene un grupo de personas que son de la nación de Israel, ¿cierto? Y no solamente estaban los discípulos, sino que había más personas. Y lo que dice el versículo 13 le dice, vosotros. O sea que ¿a quién les está hablando? Ese vosotros, ¿a quién encierra? Carolina, que hoy no la hemos escuchado. A los discípulos. A los Así discípulos. que como su discurso. Muy bien. ¿Se acuerdan que dijimos quiénes eran los bienaventurados? Sí, los discípulos. Exactamente, son los que deciden creer en Jesús, son los que deciden servirle, los que deciden obedecer sus palabras, sus enseñanzas. Entonces, ese vosotros son ellos. Ellos son ¿quiénes? La sal de la tierra. Pero cuando a uno de estos personajes de la nación de Israel les decían, ustedes son de la sal de la tierra, ¿qué pensarían ellos? ¿Con qué lo asocian? Como son los que tienen que dar como esa esencia al pueblo. Sí. Sí, puede ser. Son los que tienen que, sí, tienen una responsabilidad ante el pueblo. Sí, Luz. Pero ¿qué más estarían pensando? ¿Cómo hacemos para saber lo que pensaban ellos? Por ejemplo, si a mí me dicen eso, yo pensaría pues que soy como de mala suerte o algo así. Ah, sí. La No me sal de echo la la tierra. Sí. Ya saben que Jennifer, no. Si van a hacer un negocio, no. Sí. No, no mentiras. Pero ahora, si nosotros, ¿cómo hacemos para saber cómo pensaba o qué venía a la mente de una persona de esta época? Pues en el Antiguo Testamento también hablan de la sal. Exactamente, Iván. Es ahí donde encontramos, porque ese es el origen. Eso es lo que ellos les han enseñado. Eso es lo que ellos tienen en su mente y con lo que van a asociar lo que Jesús les está diciendo y ahora la responsabilidad que les está entregando. ¿Cierto? Porque le están diciendo, ustedes son la sal, pero ellos ya tenían en su mente algo que en el Antiguo Testamento hablaba de la sal. Entonces, vamos a dividirnos en, pues hay 12 dispositivos conectados.
Vamos a dividirnos en 3 grupos y vamos a buscar en el Antiguo Testamento dónde habla de la sal. 2 grupos van a escoger el Antiguo Testamento y un grupo va a escoger el Nuevo Testamento. ¿Listo? Para hablar acerca, ¿qué nos dice la Biblia de la sal? Porque ya nosotros dimos nuestra opinión acerca de la sal, pero ¿será lo mismo que está diciendo Jesús? ¿Será lo mismo a lo que se está refiriendo? Entonces vamos a buscar. Entonces, Juan, por favor, me colabora con estos. sí, señor, pero entonces, el grupo 1, ¿qué parte del Antiguo Testamento debería revisar? Y el grupo 2, ¿qué parte del Antiguo? Y bueno, ya el 3 y solo el Nuevo. Sí, sí, sí. Y el tiempo, por favor. Sí. Tiempo. Sí, señor. El tiempo está seco, un poco nublado. Espere borrascas más tardecito. No, tenemos grupo 1 que coja la ley. El grupo número 2 va a buscarle en los profetas. Se habla acerca de la sal. Y el grupo número 3. No, pero el 3 es el Nuevo Testamento. Listo. Listo, pastor, ya mismo. Sí, sí, señor, por eso. Listo. Listo, Juan. Y nos fuimos. ¿Y el tiempo? Ahí sí. Unos 15, ¿no? Pues muy poquito. Hola. No, señor. Hola, Juan. No. Hola, Juan. ¿Cómo ¿Qué está? grupo es este? Creo que el 3. 3. Sí. O sea, el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. ¿Y cuánto tiempo tenemos para lo de la búsqueda? Ya le estoy escribiendo al pastor. Ah, bueno. Bueno, vamos a ir buscando. En el Nuevo Testamento. Sí, señor. En Lucas 11:34 dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué la se sazonará? Es algo similar. Pero aquí dice 2 cosas. Puede ser mala, la sal también. O sea, no solamente puede ser buena, sino si es insípida la sal, pues no sirve. O no sé. Un sacrificio será salvado con sal. Ah, eso está chévere. Marcos 9:49. Marcos 9:49 habla de... ¿Qué? Vamos, por favor. Ya te digo. Dice así, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. ¿Sacrificio? ¿Cuál era el tuyo, Ángela? Discúlpame, Lucas, ¿qué? Lucas 14:35. Lucas 14:34. Ese es el que está hablando. 34, perdón. Sí, 34. Sí. Ya es Marcos. ¿Y el de este? ¿Cuál? 9:49. El Sí. mío fue Marcos 9:49, sí, señor. ¿Y hay más? Está Sí. con docentes también, Santiago. Colosenses 4:6. Marcos 9:50. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno.
Ese está Ese buenísimo. está muy bueno. ¿Cómo es? Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esa es. Está bien. Ya. O sea que yo puedo entender que la sal viene siendo como la palabra de Dios. Sí, sí te entiendo, Rafa, y no sé si es así, pero sí tiene sentido. Claro, porque en Mateo estamos leyendo que dice que vosotros sois la sal de la tierra y que si la sal se desvaneciere, ¿con qué va a ser salada? Y en Lucas, tanto Ángela como Stephanie lo que leyeron es que debemos sazonarnos con sal. Me acuerdo que dice por ahí que para ser probados como en el fuego. Y con el Colosenses, Marcos 49. con esa de Colosenses creo que se completa la idea de que nos debemos sazonar con la palabra de Dios, o sea, la sal. Y bueno, y si la sal es la palabra de Dios, y si nos vamos a Juan 1, donde dice que el verbo se hizo carne, o sea, la palabra se hizo carne, o sea que la sal viene siendo Jesús. Ese de Marcos 9:50 lo leyeron ya, sí, ¿verdad? Sí. Sí, entonces sería Creo que son estos los que están. Pero de casi todos me gustó ese Colosenses. Sí. Sería estos dos versículos, el Marco 9, 49 a 50 y después el Colosenses 4, 6. Sí, porque tiene mucha relación. Y la sal de Jesús. Además aquí dice, serán salados con fuego y sacrificios serán salados con sal. Y todo sacrificio será salado con sal. Y el Señor pues hizo un sacrificio. Eso tiene que ver porque en el Antiguo Testamento, los sacrificios que le ofrecían los sacrificios que el pueblo de Israel ofrecía tenían que ser salados. A ver si me aparece otro. Que sus conversaciones sean cordiales al fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Miren este versículo, pues yo sé que estamos buscando en el Nuevo Testamento, pero de pronto como para tener discernimiento de eso. En Levíticos 2:13 habla de lo que decía don Rafael y dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Ajá. No sé si representa el Sí. pacto de Dios. Sí, sí, o sea, digamos que al ponernos a reflexionar sobre lo salado del sacrificio, pues no puede ser la misma persona. Aunque si uno mira, Jesús fue sacrificio a la vez. ¿Qué versículo es ese, Dani? Levítico 2:13.
te ayudo. Mira que en la Biblia que tienen más bien la versión que es en francés es parecido, pero no habla de sal. ¿En cuál? De Colosenses. Ah, ya. Salamos con fuego. Dice aquí, que vos pagos son tuyos. Ana, pero ¿para qué lo mires? Es que es para que ya es suficiente. Pues entonces tú le dices que ya es suficiente. ¿Ya? Vaya. Ahora voy a será mejor. Para que funcione, ¿verdad? Tiene varios significados la sal. Entonces, no sé. ¿Cuál tomamos? ¿Cuál es el que más le puede dar? Vosotros sois sal de la tierra, pero si la sal no la tierra. No sé si me parece que solamente tomar en marco solamente el versículo 50. Porque como dicen que vosotros somos la sal, tenemos que ser la sal nosotros. En cambio en el 49 dice que todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. Entonces es como, no sé, otra cosa diferente. No sé. Tomar el 50 que dice, buena es la sal, mas si la sal sea insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Yo creo que ese versículo aplica más. Y el Colosenses. Y ahí nos vamos que la palabra es la sal. Sí. Aunque también podríamos exponer ese versículo precisamente para estudiarlo, ¿no? Porque, o sea, yo realmente, o sea, no sé qué relación darle a la sal con eso que estamos encontrando de lo que dice Mateo. Sí, por lo mismo que estamos diciendo, como puede ser una cosa, puede ser la otra, puede ser la palabra de Dios, puede ser representada por Jesús, no sé, el Espíritu Santo, así. O por lo menos yo me siento así, como que no quiero aligerarme a decir, ay, esto es lo que está diciendo. Porque no lo tengo claro. Aquí están viendo que en otra versión, el versículo de Colosenses no habla de la sal. ¿Qué habla? En dos versiones. Sí, una en otro idioma, en francés, y otra ¿en qué versión es? Miramos en otras versiones. En la nueva traducción viviente no habla de sal. Es como más de comportamiento. Pero es más, o sea, esa traducción es más comportamental. Porque habla... ¿La puede leer, mami? ¿No, por favor? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas a una vid? Pero eso habla del agua salada. No, como tampoco puede uno sacar agua. Es como de buen gusto, que sabe bien. La palabra debe saber agradable, debe saber bien. Debe dar buen gusto. Voy a tratar de traducir aquí la de francés. Que sus palabras sean siempre agradables y llenas de interés, sabiendo responder a cada uno de una buena manera.
Sí, es como, esas traducciones hablan más como de la cordialidad con la que uno habla. De hacerlo de manera agradable. Sí. Pero es que también aquí, no sé, o sea, yo lo veo así, no puedo decir en Colosenses 6 que estén hablando precisamente de la gracia de Jesucristo ahí, ¿sí? Es lo que decía Dani, uno no puede tomar a la ligera como esas palabras, porque dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. De pronto sí tenga que ver con el llevar el evangelio, pero uno deba saber cómo lo tiene que llevar, ¿sí? No de forma agresiva, no sé cómo expresar. La palabra sazonada con sal a menudo se habla acerca del evangelio. Bueno, entonces nos quedamos con el de Lucas 14:34. Pero es que se parece a la 50. Se parece mucho a Marcos 9:50. Es muy similar. Si comparamos esos dos versículos, son muy parecidos. Entonces sería Marcos 9:49 y 50. Lo que es que ese 49 dice, todos serán salados con fuego. Fuego pues es castigo. Entonces ahí es donde no sé si se desvía esa parte. Por eso no sé, no. ¿Cuál es esa de Lucas? ¿Qué pena? Lucas el que... Es 14:34. Por eso, o sea, digamos que esa cita de Marcos 9:49 50 es como la que más se encuentra entre las dos cosas, el tema de la sal. Porque el resto no encontramos más. Tenemos Lucas y tenemos Colosenses y no tenemos más. No hay más. Tenemos tres versículos. Y el de Lucas es el mismo ese Marcos 9:50. Entonces, pues uno se puede quedar con el de Marcos 9:49. Sí, O sea, cada uno dice un versículo. ¿Podemos hacer eso? 49:50. ¿Cómo lo presentamos? Sí, pues realmente es solo hacer esas dos citas, Marcos 9:49 50 y pues Colosenses 4:6 también leerla, pero hacer la precisión que en algunas de las versiones que encontramos vimos que no, pues que no estaba con la palabra sal. Fíjate que el título en francés de Lucas 14:34 dice la sal inútil. Sí, por eso. No se escucha bien. Ya dice cuando la sal pierde su sabor. Sí, que es lo mismo que debe estar en Mateo, pero es similar. Espera a ver si... Bueno, listo. Entonces, Pero sí, señora. aquí presenta que la sal es buena, pero hay una condición, ¿no? Pero si queda insípida, o sea, que pierda su sabor, ¿no? Sí, o sea, ¿Con qué se sazonará? Dice religiosos insípidos sin sabor. Aquí tengo una traducción de Marcos 9:49 al 50. La traducción viviente dice, pues cada uno será probado con fuego. Ahí no habla de la sal. Y en el 50 dice, la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la hará salada de nuevo? Entre ustedes deben tener las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros. Entonces es como más el 50. Ajá. Porque es que la otra es probada a fuego, o sea, si la palabra de Marcos 5 dice que Sí. tenemos que ser la sal.
de la tierra, Le- pues debe ser ¿Lees la otra sal vez buena. el 49 en esa versión? La versión 49 dice, pues cada uno será probado con fuego. ¿Y después qué sigue? Después sigue el versículo 50. O sea, que ¿ya es no dice nada más ese nada versículo? más. Solamente dice eso, Ah, ok, nada más dice. ok. Entonces, por eso, pues no sé. Sí, solamente usar el 50. Porque la idea es que la sal tiene una buena cualidad, por eso nos está diciendo el Señor, seamos la sal de la tierra. Sí, pero esa cualidad puede perderse, puede Puede quedar sin sabor, quedar sin sabor. que no tenga condimento, que no sea agradable. Colosenses también dice, tiene que ser agradable esa palabra para poderla llevar a la tierra. Si no, Pero ojo, o tengamos más bien cuidado, discúlpeme el ojo, tengamos más bien cuidado que ese agradable no, yo lo veo como que no hace referencia a hablar bonito, a hablar esto, sino a que sea la palabra propia en esencia, a que no la debemos cambiar, entendiendo que la palabra es Jesús. Pues Rafa, lo que pasa es que yo también pensaba lo mismo, pero al leer las otras versiones uno se da cuenta de que es, o sea, como se lee en las otras versiones es más a la forma, ¿sí? Que al contenido, porque digamos, cuando uno lo lee en Reina Valera, dice una palabra con gracia, no una palabra de gracia, ¿sí? Y allá en las otras versiones Y en Marcos 50 dice, la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo lo harán salado de nuevo? Entre ustedes deben de las cualidades de la sal y vivir en paz unos con otros. sí, esa era la misma versión que nos leyó. yo creo que la sal es tener a Jesús. La sal es Él. Tener la sal en vosotros mismos y tener la paz los unos con los otros. Es el mismo Señor. Que si no tenemos la sal, si no utilizamos bien la sal, pues ahí dice, pues, será echado al fuego, no sé. O sea, no servirá para nada, no servirá para... Yo creo que eso que está diciendo Ángela tiene relación con el 49 en Marcos, porque precisamente, bueno, si en la Reina Valera leemos, cuando se habla de que serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal, es cuando dice buena es la sal, y después se dice lo contrario, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Entonces creo que la utilidad, también la utilidad de la sal y también vendría siendo el 49. O sea, no solo porque diga como hay fuego, debemos como demeritarlo, sino que eso también nos puede nutrir la enseñanza, porque está mostrando otra utilidad de la sal y que de pronto no, aunque no esté en el contexto en Mateo, puede también nutrir precisamente eso, ¿no? Pero sí, sabes que sí tiene relación porque en el 5:13, en Mateo dice, no sirve más, o sea, si se desvaneciere, ¿cómo será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera. Eso es parte del fuego, echada afuera. Y hollada por los hombres. Ya no sirve. Sí, entonces dejemos como Marcos 9, 49 y 50. Sí. Sí. Pues esto no es parte de la Biblia. Y Lucas también. ¿Cuáles vamos a decir? Para hacernos una idea. Les voy a leer algo que es como un comentario que está aquí en la Biblia.
no me gusta que hagamos mucho de énfasis, pero de pronto nos puede aclarar muchas de las cosas que estamos diciendo. Dice del versículo 5:13 de Mateo, la sal tiene muchos usos, pero en el Antiguo Testamento se le emplea a menudo como agente purificador, y da muchos versículos. Los discípulos de Jesús, como sal de la tierra, deben purificar un mundo corrupto, con el ejemplo de una vida justa y la proclamación del Evangelio. En cambio, la sal contaminada no promueve la pureza. Se desvaneciere señalará la conducta insensata e inmoral del supuesto discípulo, cuya injunta manera de vivir destruye en vez de purificar. Esta sal solamente sirve para matar hierbas cuando se arroja en algún campo. Tal es como el efecto fatal de la injusticia de los discípulos. Nada crece donde ésta va. Y bueno, sí, hasta ahí termina. Pero pues me gusta como la primera parte, ¿no? Porque dice que son la sal de la tierra porque deben purificar un mundo corrupto con el ejemplo de una vida justa y la proclamación del Evangelio. ¿Eso en dónde lo dice? No. Es Comentario de la Biblia. Es lo que decía al principio, que es un comentario de los escritores de la Biblia que dan otros ejemplos, sobre todo del Antiguo Testamento, pero es un comentario, ¿sí? Ah, ya. Pero que me parece muy a lo que estamos hablando. Muy apropiado. Y como que nos da una visual mucho más grande. Entonces, por decir ejemplo, venía a mi memoria ahorita Juan el Bautista, ¿sí? Él precisamente por eso lo mataron, porque le decía a Herodes las cosas tal cual como era. Y si le iba a hablar bonito, pues entonces ya iba a dejar de ser sal o se iba a convertir en sal corrupta, como dice ahí al principio. O sea, pienso que podemos llegar a ser una sal insípida si no, ¿cómo sería? Si no divulgamos la palabra de Dios tal cual como es, por dura que parezca. Pero obviamente mostrando siempre el lado, y eso lo uno con lo que veíamos, no sé si Juan Manuel te acuerdas en el taller, en la voluntad de Dios el sábado pasado, no este sábado sino el anterior, de que la única forma de no colocar una palabra siempre acusatoria, o sea, siempre la palabra nos va a acusar porque es la condición del hombre, pero que siempre tenemos a Jesús que es la única ayuda realmente que tenemos para cambiar. Sí, o sea, realmente es como la sal la usan para purificar, ¿sí? Y realmente por eso también se dice ahí que todo sacrificio sea salado con sal, ¿sí? Y el fuego en el fondo también lo que hace es probar, ¿sí? Dice la palabra que la fe debe ser probada en el fuego como el oro. Entonces, es como para purificar. Y por eso dice que es buena la sal, pero también se puede hacer insípida. O sea, si usted si no lo está haciendo realmente con el propósito de purificar, pues va a ser insípida. Bueno, listo, digamos ahí que ya terminamos. Sí, porque el pastor no me respondió. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Juan es el delegado. Señora. Tú eres el delegado para ahorita. No. Ay, Jesús. Hablamos todos por cada capítulo. Tenemos 4. No, toca solo de uno porque si no se va mucho tiempo, ¿no? Si no, digamos que podríamos, es que realmente tenemos muy poquitos versículos y vamos y es lo mejor también, uno decir,
Mire, realmente hay 3 versículos del cual rescatamos esta cita que es el Marcos 9, 49 y 50 y la conclusión que hallamos es esta, ¿sí? Que incluso en otras traducciones el 50 dice que tengamos las cualidades de la sal para tener paz con los unos con los otros. Esas cualidades de la sal buena. O sea, esas cualidades que buscan que se purifique pues que nos purifiquemos. Bueno, voy a ir al otro grupo para decirles a ver si ya. También estoy viendo aquí en Lucas 30, no solamente es el 34, sino va con el 35, ¿no? Que dice, ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojarán fuera. El que tiene oídos, oigan, para oír, oigan. O sea, como dice allá en Mateo, que va a ser echada afuera y hollada. Ok. O en otra traducción, en la viviente de Lucas, dice, la sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo lo harán salada de nuevo? La sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono, se tira. El que tenga oídos para oír debe escuchar y entender. Entonces va ligada. Listo. Voy a ir al otro grupo para ver si ya vuelvo. Bueno. Buenas. Algunos se perdieron en el lo visto. Buenas. Buenas. La Consuelito. Ay, ¿por qué se pegó la cámara? Rafa. Ahí se me descargó. Traemos una extensión. Ah, no, por acá. Ah, pasamos a mi celular. Sí, pues sí. Ya. ¿Ya? ¿Qué quieres de una vez? ¿Quieres de una vez? ¿Cómo les fue? Muy bien. Hola, Angelita. ¿Qué más? ¿Y Alejo? Bien, está bien. Estamos bien. ¿Sí? Gracias. Ah, bueno. Qué bueno. ¿Ya estamos todos? No. ¿Sí? Juan, ¿ya estamos todos? Sí. Sí, señor, ya estamos todos. Ah, bueno, listo. Entonces, ya permíteme un momentico. Es que se me va a descargar el celu y ya. Muy bien. Entonces, antes de que se me descargue, ya vamos a ingresar. En un momento, por favor. Listo, otra vez volvimos. Bueno, ¿cómo nos fue buscando lo de la sal? Este tema está muy, pero muy bueno. Bien, entonces vamos a comenzar nosotros, los que teníamos la ley de Moisés. ¿Qué pensaban ellos? ¿Y con qué elemento
relacionaban la sal. Cuando Jesús les dijo, vosotros sois la sal de la tierra, ellos cuando pensaron en sal, se acordaron de algo muy importante que tenía que ver con ellos y con Dios. Y mi esposa es la que nos va a socializar. Bueno, lo primero que vimos entonces fue en Génesis 19:26, que habla sobre la mujer de Lot. Ahí, bueno. Luego, o sea, esto como que en estos vimos tres versículos, porque estábamos en la ley. Génesis 19:26, Levíticos 2:13 y Números 18 al 19. Cuando lo leímos así como por separado, pues como que no lográbamos ver exactamente cómo era lo que, pues no podíamos entender muy bien. Luego de que nosotros unimos estos tres versículos, entonces ya pudimos llegar a una conclusión. Entonces, en Génesis 19:26 nos indica que de la mujer de Lot, la cual entonces el Señor les dijo que tenían que salir el ángel, que tenían que salir. Y sin embargo, esta mujer, y que no tenían que mirar hacia atrás. Sin embargo, esta mujer miró hacia atrás y ahí vemos se quedó convertida en una estatua de sal. Luego, entonces, en Levíticos 2:13, vimos cómo todas las ofrendas que tenían que se le presentaban al Señor tenían que ser con sal. No podía dejarse de ofrecer la sal en los pactos que se hacían con Dios. Y luego, en Números 18-19, vimos que ese pacto allí estaba representando a lo que eran los sacerdotes y los levitas. Y llegamos a la conclusión, por lo que dice allí en Números 18-19, en Levíticos 2:13 y en Génesis 19:26, que es un pacto entre Dios, en ese momento, entre los sacerdotes y los levitas, y como estos tenían la responsabilidad de cuidar del altar y cuidar también de las ofrendas. Veíamos entonces que el pacto de Dios era un pacto de Dios eterno, que tenía algunas, que nos da algunas responsabilidades. Y al final pudimos entender cómo la mujer de Lot estaba bajo ese pacto con el Señor y por retroceder, ella estaba en la misericordia del Señor, estaba en ese pacto y por retroceder fue que se volvió sal. Ya. Bien. Así. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Algún aporte, algo que quieran opinar, decir? ¿Me dice entender? Sí, solo que no, por lo menos yo no entendí mucho la relación entre el pacto entre los sacerdotes y los levitas, que pues como que tenía que ver con la sal. Que ellos eran los encargados de sazonarla, de ponerles esa sal a las ofrendas. Eso. Entonces allí en Juan y para todos en Números, dice en este capítulo 19, es un capítulo muy interesante, perdón, número 18, el primer versículo, Dios le está hablando a Aarón y a su descendencia y a los levitas, y les está diciendo que ellos son los encargados, que ellos son los responsables, número 1, de cargar con todo el pecado del pueblo, con todo el pecado del santuario, no solamente con los pecados de ellos, sino que el oficio que ellos estaban realizando era tan importante que debían presentar esas ofrendas, porque ellos cargarían con el pecado de ellos y de todo el pueblo. También que él los colocaba como reyes como sacerdotes bajo un pacto de sal, un pacto perpetuo, un pacto incorruptible, un pacto para ellos y su descendencia. Y que ellos debían sazonar con ofrendas, debían sazonar las ofrendas, todas las ofrendas con sal. Y entonces ahí hablaba de 3 responsabilidades que le daban a los sacerdotes. Número 1, era la carga del pecado. Número 2, era el servicio y cuidado del altar. O sea, ellos debían velar que se hiciera todo
en el tabernáculo, de acuerdo al pacto que estaban con Dios por la sal, ese pacto eterno, debían cuidar que todo lo que se hiciera dentro del tabernáculo se hiciera como Dios quería. Y número 3, el cuidado de las ofrendas que las personas traían al altar. Ellos debían cuidar que la gente aprendiera a acercarse a Dios. Eso es, ahí vimos esa relación, Juan. ¿Listo? O sea, ¿Alguna otra pregunta? Sí, o sea, ¿solo los sacerdotes eran los que le colocaban la sal a la ofrenda? ¿O el que llevaba la ofrenda era el que le tenía que colocar la sal? Los sacerdotes. El del Levítico pareciera que cada uno llevaba su ofrenda ya salada. Pareciera. En 2.13. El que le Levítico 2.13. Después. Revisémoslo porque. Bueno, lo tomo. Sí. Entonces, por favor, ayúdenme a ir leyendo Levítico 2.13. Dice, y sazonarás con sal ofrenda que, ¿qué? Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. Y no harás que falte jamás tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Eso, entonces, ¿ahí a quién le está hablando? Está hablando Moisés. Le está hablando al pueblo. Sí. Sí, le está hablando a la gente. Sí. Eso, y dice versículo 2, Levítico 2. Y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón. Y bueno, y dice que, o sea, los hombres traían la ofrenda. Se la presentaban a Aarón, al sumo sacerdote. Y dice que él se encargaba ya de administrarla allá adentro. Dice el versículo 2. Y la traerá a los sacerdotes hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Bueno, y después dice que lo que sobrara, pues era de él. Dice después de la ofrenda, habla de la ofrenda cocida en el horno, la ofrenda en el sartén. Sí, o sea, dice versículo. O sea, ellos eran los encargados de que siempre que no faltara la sal, Eso. de que estuviera como bien sazonada, de pronto la traían como no era. Sí, y dice el versículo 9, y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea por su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová, el versículo 11, será con levadura, porque de ninguna cosa leudada, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicia las ofrecerás a Jehová, mas no subirás sobre el altar en olor grato. Y sazonarás con sal toda ofrenda que se presente, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, tostarás al fuego las espigas verdes. Eso, entonces, el pueblo se encargaba de traer la ofrenda, pero el encargado de colocar esa ofrenda sobre el altar, el encargado de medir la ofrenda y saber qué tipo de ofrenda eran los sacerdotes. El sacerdote era el que llevaba la instrucción. Sí. Y digamos que ahí lo complementaría con lo que decía en Números 19, que decía ahorita Mari, pues que esa sal se convertía en el pacto perpetuo, porque dice en Números 18 y 19, bueno, les he dado para ti, para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová. Entonces eso era como lo que estaba diciendo el pastor, como que llegaba la ofrenda y la preparaban, y cuando ya sazonaba la ofrenda, todo eso era lo que se elevaba, todas las cosas que se elevaban en el santuario, y después venía esto que decía, que era por estatuto perpetuo, era un pacto de sal. Entonces era como así. Eso.
Entonces, ¿sí? ¿Quedó claro? No. Sí. Bien, Iván. Bueno, ¿otra pregunta, otro aporte? Angie, Angie, Juan, que dijo usted que había levantado la... Angie. Angie. Pues mi pregunta es que ahorita Mariluz decía que hubo la mujer que volteó a mirar hacia atrás y quedó convertida en sal, ¿sí? Que no me acuerdo el nombre, pero bueno. Entonces, pues Sí, hasta no, es que no dice el donde, nombre. bueno, hasta donde pues hemos visto, no sé, o sea, lo que yo vi, pues la sal todo el tiempo es como, por decirlo así, buena. Entonces no entiendo de pronto en ese sentido ella por qué quedaría convertida en sal, por desobedecer, Ay, muy pero bien. Eso. Pero cuando veamos los versículos del Nuevo Testamento nos vamos a dar cuenta. Pero por ahora les podemos dar este versículo. Deuteronomio 29. Se los voy a leer. Del 22 al 26 dice. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que Jehová las habrá hecho enferma, azufre y sal, porque estoy leyendo tan mal. Ya. Ahora sí. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que Jehová la habrá hecho enfermar, azufre y sal, abrazada toda su tierra. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Mas aún todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. Por tanto se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Igual la sal no deja de ser sal, sino que cambia de ser insípida. ¿Listo, Angie? Angie. Listo, sí, señor. ¿Están ahí? Sí, señor, gracias. Eso, muy bien. Eso. Entonces, vayamos ahora a los profetas. ¿Qué dicen los profetas acerca de la sal? Bueno, los profetas. Entonces vamos a empezar. Empezamos con Sofonías 2.9. Sofonías 2.9, Sí. entonces habla de que la ciudad de Moab sería como Sodoma, los amonitas como Gomorra. Todos esos lugares serán llenos de maleza y quedarán como campos de sal, pozos de sal o mina de sal, ¿cierto? En varias versiones dicen esos tres relaciones. Y aquí vemos que son lugares de desolación. Listo. Ezequiel 16.4. En Ezequiel 16.4 dice lo siguiente. Fuiste como un bebé abandonado al nacer, nadie te cortó el cordón umbilical, no te lavaron con agua como era de costumbre, nadie te frotó la sal para desinfectarte, ni te envolvió en pañales. Entonces acá la sal es de desinfección, pero es importante notar de que está hablando a Jerusalén, que Jerusalén fue abandonada, que Jerusalén es hija de otros pueblos, como dice acá,
y que nadie hizo esto, y que este pues era el ritual normal para las personas al nacer, ¿no? Al cuidar. Entonces pues habla de una persona que se apropia de otro como hijo con la sal. Vamos ahora, tengo aquí cuando está la reconstrucción del templo en Esdras 7:22. Y es lo que dice el rey Artajerjes que le deben de dar a Esdras como sacerdote. Dice, hasta 100 talentos de plata, 100 cobros de trigo, 100 batos de vino, 100 batos de aceite, y al final dice, sal sin medida. Entonces es importante que le dio medida a todo, pero no le dio medida a la sal, porque se necesitaba mucha para los sacrificios, lo que sea necesario. ¿No es cierto? Como nosotros veíamos aquí. Eso vimos que era muy importante. Finalmente, pues no nos correspondía, pero encontramos algo interesante en Reyes 2, del 16 al 22. Segunda de Reyes 2, 16 al 22. Bueno, voy a leer específicamente el que dice sobre la sal. Un momento. El 21. Y saliendo él a los manantiales de aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y está hablando de lo que hizo el Espíritu de Jehová con Eliseo. Sí. Exacto. Muy bien. Cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó. Sí. Sí, señor. Entonces aquí vemos que la sal fue utilizada por Dios para que estas aguas sean sanadas y nadie más tuviese más enfermedad. Muy bonito eso. ¿Alguna pregunta para ellos? Hizo falta un versículo, que es Ezequiel 43:24. Sí. Que dice, y los ofrecerás delante de Jehová, y los sacerdotes echarán sal sobre ellos y los ofrecerán en holocausto a Jehová. Es de hecho lo que resuelve la duda que tenía hace un poquito. Y sí, son los sacerdotes los que ponen la sal en la ofrenda. Eso. Y por eso le ofrecieron, les dijo que a Edras debían darle sal sin límite. Porque era para eso. Uy. No, yo nunca había visto todo esto de la sal. Muy bonito. ¿Es ese Esdras qué? 7:22. Gracias, José. Eso. ¿Algún aporte, alguna pregunta para ellos? Yo estoy escribiendo los cositos ahí, ya los mando, los versículos. Ay, gracias, gracias Santiago. Eso. Entonces vayamos al Nuevo Testamento. Bueno, encontramos en el Nuevo Testamento 3 versículos. Encontramos en Lucas 14, 34, 35, que dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojarán fuera. El que tiene oídos, oiga. Oiga. Es muy parecido a lo que dice en Mateo. Aquí dice que buena es la sal. Pero si no sabe, si es insípida, entonces no sirve para nada. También en Marcos 9. Del versículo 49 al 50. Dice, porque todo será salado con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis?
tener sal en vosotros mismos y tener paz los unos con los otros. Entonces aquí ya nos muestra que la sal está hablando también de fuego, serán salados con fuego, y todos los sacrificios serán salados con sal, como lo dice en el Antiguo Testamento, que se sirven para los sacrificios. Y también aquí dice que también la sal es buena y que tenemos que tener esa sal en nosotros mismos, tener la paz unos con otros. Y por último, en Colosenses 4:6, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, pues la conclusión que tomamos fue que, bueno, la sal purifica, limpia, y eso es lo que ha hecho este nuevo pacto con el Nuevo Testamento, y con el Señor Jesucristo en su sacrificio. Es el que nos limpia y nos purifica, y que tenemos que hacer esa sal, o sea, como dice en Colosenses, la palabra tiene que ser bien sazonada con las palabras del Señor, para que sirva, porque si no usamos las palabras del Señor, pues no sirve. Bien, Ángela. Muy bien. ¿Alguna pregunta para Ángela? ¿O para el grupo Ángela? ¿Alguna Sí, aporte? yo tengo una pregunta. ¿A qué se refiere en Mateo 9:49 cuando dice, porque todos serán salados con fuego y todos, bueno, todos serán salados con fuego? Pues aquí también hacemos referencia a lo que dice en Mateo 13, como dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más nada, para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. O sea, realmente, si no sirve, es echada fuera. También podría ser fuera, pues, al fuego. No sé, Consuelito, cuando las cosas no sirven, pues va al fuego. nosotros también analizamos que en la palabra también vemos que el fuego también purifica el oro, ¿cierto? Nosotros hablamos en el grupo de eso. Entonces, cuando dice que ustedes serán salados con fuego, nosotros la asociamos como a eso. Si la sal purifica y el fuego también, pues de pronto es que se está refiriendo a eso. No sé si nos estamos equivocando, pero bueno, eso fue lo que vimos, mejor dicho. Sí, digamos que la relación más grande es que la sal purifica, y para eso la utilizaban en los sacrificios. Entonces, pues por eso habla ahí que todo sacrificio debe ser salado con sal, pero a su vez todos seremos salados, o sea, purificados también de esa manera, con fuego. Bien. Entonces, ¿qué versículo es, Consuelito? Es Marcos 9:49 y 50, pero es en el 49 que dice específicamente. Muy bien. Ya miramos. Dice. Bueno. Pues Jesús está hablando sobre las ocasiones de caer y de que debemos cuidar a cada uno de estos pequeñitos que creen en Jesús, y que le va a ir mejor al que se ate una piedra de molino y se arroje al mar, que al que haga tropezar a uno de estos pequeños. Y que su fin va a ser, ahí describe que es el fuego. Dice el versículo 43. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego, que no se puede ser apagado. Y dice, porque todos serán salados con fuego y todo sacrificio será salado con sal. O sea que así como al sacrificio que presentaban ante Dios, todos los sacrificios, todas las ofrendas debían llevar sal, también todos los que se aparten de Dios van a ser salados, pero con fuego, con juicio.
¿Sí? Eso es lo que está diciendo. Todos serán salados con fuego y todos serán salados con sal. Bien. Ahora volvamos a Mateo 5:13. Y ahora vamos a concluir, porque mire todo eso que investigamos acerca de la sal. Y ahora sí vamos a ver, ya sabemos lo que está pensando Jesús les está diciendo, vosotros, o sea, los que decidan creer, los que decidan seguirme, los discípulos, vosotros sois la sal de la tierra. Inmediatamente ellos recordaban lo que vimos en la ley. ¿Qué recordaban? El pacto eterno de Dios con los sacerdotes y los levitas. Que ellos eran los encargados de que todo lo que se presentaba en el templo, todas las ofrendas, llevaran la sal. Ellos eran los responsables de cuidar el templo de Dios y de que se sirviera como a Dios le agradaba, y también de que todas las ofrendas, que la gente trajera la ofrenda a Dios como debía, como Dios lo pedía. O sea que cuando Jesús les dice, vosotros sois la sal de la tierra, ¿qué les está dando a entender? Preparadores del sacrificio. Otra vez, Santiago. Preparadores del sacrificio. Muy bien, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa lo que acabo de decir o qué significa la sal del mundo? Sí, señor, sí. Sí, eso. Eso es lo que acaba de decir. Significa que nosotros vamos a ser las personas que, mejor dicho, como la sal es el instrumento que utilizaban los sacerdotes, ¿no es cierto? Nosotros vamos a ser instrumento para el sacerdote que es Cristo, para poder ofrecernos el sacrificio, pero para el mundo. Entonces, a través de nosotros ser utilizados por el máximo sacerdote que es Cristo, podríamos pues ayudarle a que pues esos sacrificios lleguen. Pero después dice que la sal no se puede volver mala, entonces él no necesita bien para poder ayudar a crecer el reino. Si no, no podríamos, si nuestra sal o nosotros estuviésemos de mal sabor, no podría llegar la palabra bien. Muy bien, Santiago, muy bien. ¿Por qué Santiago relaciona a los sumos sacerdotes con las personas que creen en Jesús? Pues la Biblia en alguna parte dice. Hay una parte en la que dice que Jesús es el sacerdote del orden de Melquisedec, ¿no? Sumo sacerdote encima de todos los sacerdotes del orden de Melquisedec. Sí, señor. Entonces, más o menos por eso relaciono que... Sí, muy bien. ¿Alguien? Sí, muy bien, Santiago, así es. ¿Y hay alguna otra cita? ¿Alguien quiere aportar otra cita donde diga que nosotros... Sí, que somos nacidos... Somos sacerdotes. Sí, en Primera de Pedro 2:9 dice que somos linaje escogido, real sacerdocio. Muy bien. Entonces, ¿y los sacerdotes se encargaban de qué? De ponerle la sal al sacrificio, a la ofrenda. Eso. O sea que si nosotros... Eso. ¿Y eso hoy en día cómo sería, Iván? Pensando. Pues sí, bien. Que toda palabra debe ser sazonada con sal, ¿no? Sí. Entonces están hablando de la palabra de Jesús. Eso. ¿Y se acuerdan de que era esa sal de que hablaban los sacrificios? Del pacto eterno que tenía el Señor. O sea que todo lo que las ofrendas que traen las personas delante de Dios, los sacerdotes somos los encargados de que ellos estén en pacto con Dios, de que lo hagan correctamente como a Dios le agrada, no simplemente traer por traer. Pero también me trae a la memoria otro versículo que dice que nosotros somos sacrificios vivos, que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, ¿cuál es esta ofrenda que van a traer las personas? Muy bien.
Entonces, Angie tiene, bueno, contesten ustedes si Angie tiene una pregunta. Iván y Carolina iban a decir algo, sí. ¿No? ¿No? Ah, es que vi que activaron el micrófono. Angie pregunta que si nosotros somos la sal, ¿de dónde viene esa sal? Muy buena pregunta. ¿De dónde viene la sal? En Segunda de Reyes, cuando pasó lo de, nosotros leímos, ¿cuál fue? Segunda de Reyes 2 del 16 al 22, la sal provenía del Espíritu. Del Espíritu, ¿cómo dice ahí Santiago? Ah, sí, sí, señor. Dice que, sí. Segunda de Reyes 2:16. Le dijeron, aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes de honor. Sí. Entonces, ¿cuál fue el versículo? Ah, ya. Versículo 20. Entonces, él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal, y se la trajeron. Entonces aquí están trayéndole la sal al profeta para que echen la sal en las aguas y esta se sane. Entonces, ¿quién es el que da la sal? Pues Jesús está diciendo, vosotros sois la sal, ¿de qué? Del mundo. ¿Quién es el que les está dando esa autorización, Angie? ¿Quién es el que les está dando ese título? Jesús. Eso. Y entonces, ¿de dónde proviene la sal? Pues de él mismo sería, ¿cierto? De sus palabras. Exacto. O sea que Sí. realmente la sal es él. Como todo lo que él nos da proviene de él, o sea, no sería de nosotros, ¿no? Sí. Y ahí está diciendo, vosotros sois la sal. O sea que lo que Jesús vino a hacer en esta tierra, también porque él fue el cordero, además de ser el sumo sacerdote, también fue el cordero que se ofreció ante Dios. De la misma manera nos está diciendo a nosotros que nosotros entramos a un pacto eterno, que es el pacto de la sal, cuando creemos en Jesús. Y él nos constituyó un reino de reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y además está diciendo que más adelante Pablo dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional, o sea, la forma en que nos acercamos a Dios, no es a través de un sacrificio muerto, sino un sacrificio vivo, un sacrificio de sal, un pacto. ¿Qué más estaría? Bueno, Álvaro hizo una pregunta. Hay otra cosa Sí, diga, que Santiago. Esdras decía, y es que la sal, cuando se la dieron sin límites. Entonces nunca seremos poquitos. Digo, nunca seremos demasiados. Sí, exacto. Muy bien. O sea, es sin límite. O sea, para los sacrificios tiene que haber sal sin ponerle límite. Álvaro hace una pregunta. ¿Por qué la tierra necesita la sal? Para que la palabra de Dios pueda darse a los hombres, necesita que la salemos. No, lo que leía Santi ahorita en Segunda de Reyes, pues es que ahí dice que igual cuando se echaba la sal se purificaba. Se echaba la sal en el agua y el agua se purificaba. Entonces, pues ¿para qué necesita la sal la tierra? Para purificarla, según ese texto. Muy bien. Yo pienso lo mismo, entendiendo que la tierra somos nosotros mismos, puesto estamos hechos de tierra y somos impuros, sin Jesús. Exacto. Muy bien. Entonces, mire lo que está diciendo ahí. ¿Qué más va a decir algo? En una de las cartas que leyeron, que decía que, creo que era Pablo,
que decía que nuestras palabras tenían que ser sazonadas con sal para saber dar respuesta. Entonces yo creo que lo que está diciendo ahí es que nosotros debemos hablar conforme a lo que Jesús nos enseñó, o sea, usar la palabra que Jesús nos ha dejado para hacerlo de una manera correcta, para que sea útil. Muy bien. Sí, así es. Por eso la tierra necesita sal. Miren, nosotros en nuestra época le dimos ¿cuántos usos le damos a la sal? Muchísimos. Pero ahora trayéndolo desde el punto de vista de Jesús, desde el punto de vista de Dios, dice que ustedes, o sea, los que creemos en Jesús, somos la sal. O sea, somos los que tenemos la responsabilidad delante de Dios y ante los hombres, de que haya sanidad en la tierra, de que cuando nos pregunten podemos dar respuesta de la fe, de quién es Jesús. Pero dice en Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿cuándo se desvanece la sal? Cuando no tengamos a Jesús en nuestras vidas. Cuando no tengamos a Jesús. Cuando no sabemos dar respuesta del Cristo, del Evangelio. ¿Y en qué momento se vuelve eso? Cuando ¿En qué momento pasa pasa eso? nosotros mismos, o sea, cuando empezamos a hablar desde nuestro parecer. Exacto. Bien, cuando nos olvidamos de la responsabilidad que tenemos delante de Dios y no le enseñamos a las personas la palabra como es. No tenemos sazonadas las palabras en nuestra boca, o sea, son palabras insípidas. Es lo que decía ahorita Iván. Es un evangelio donde el exaltado es el hombre y no Dios. Donde todo apunta es a la tierra. Donde todo apunta a que el hombre viva feliz en esta tierra y que Dios le va a suplir los sueños y los deseos. ¿Sí? Y dice que si nosotros que tenemos esa responsabilidad. Señor. Quiere decir que sí, porque un Iván, ¿qué dijo? sacrificio que está sin sal, pues no lo acepta Dios. O sea, si una persona, no sé, se acerca a Dios sin esa sal, pues no va a ser aceptado. Exactamente. Si no entra en ese pacto eterno, ese pacto perpetuo. Hicieron otra pregunta en el chat. Bueno, dice Luz Miriam. Dice, como cuando la mujer de Lot miró hacia atrás y rechazó el pacto. Miren que los ángeles sacaron a la mujer, a Lot y a su familia. Dice que por la misericordia ellos iban en camino de salvación. Le dijeron, corran, corran, no miren hacia atrás. Huyan por sus vidas, corran. Pero la mujer miró hacia atrás y quedó en estatua de sal. Y ahí dice, ¿por qué? Porque se volvieron tras sus dioses. Se alejaron del pacto de Dios y se volvieron tras sus dioses. Y es lo que decía ahorita, cuando nosotros cambiamos el mensaje de Jesús por lo que las personas quieren oír, quieren escuchar, por hacer sentir bien a las personas, pues estamos perdiendo la sal. Miren, hoy en día, ¿cómo ven a los pastores? ¿Cómo ven a las iglesias? ¿Como sal? ¿Cómo ven? Malas, perversas, ladrones, negocio. O sea, sal sin sabor. Si uno dice, ¿usted qué? Exacto, cuando a mí me preguntan, yo iba al médico y el médico me preguntaba, ¿usted a qué se dedica? Yo le digo, yo soy pastor de una iglesia. Y dice, usted debe tener harta plata. Todo el mundo piensa que nosotros robamos, que nosotros estamos haciéndole el mal a las personas. Jesús. Y aquí dice, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Entonces, concluyendo esta porción, ¿qué es lo que Jesús quiere enseñarnos? ¿Qué es lo que Jesús quiere decirnos?
¿Cuál será el propósito del Espíritu Santo con esta porción? Consuelito. Pues realmente ahí nos está mostrando es que Él nos está dando pues el honor, el privilegio de ser la sal de la tierra, pero que si nosotros finalmente terminamos llevando, como Él nos está dando la autoridad de llevar la palabra, de darlo a conocer, pero si finalmente terminamos tergiversando las cosas o dejando de hacer lo que Él nos mandó, pues finalmente pasaremos a ser insípidos y lo que lograremos es que nos echen fuera, que seamos desechados por Él. Sí. Sí. Bien. Tenemos una responsabilidad como sal de la tierra. Tenemos una responsabilidad como sal de la tierra. Entonces ahí hemos de sazonar a la tierra, a las personas que en ellas están. Muy bien. Yo creo Sí. que la intención es que nosotros mantengamos vigente ese pacto de Dios, en que Él nos será por padre y nosotros le seremos por hijos, porque la sal tiene esa propiedad de mantener y que es perdurable. Entonces creería que cuando nosotros somos sal y llevamos la palabra de Jesús pura como es, pues lo que estamos haciendo es precisamente mantener ese pacto, diciéndole a la gente, venga, hágase hijo, hágase hijo. Exactamente. Sí, señor. El propósito es que no nos hagamos insípidos, que no perdamos el pacto, que no nos salgamos. Alvarito, ¿qué nos dice? Digamos que me hace pensar en que lo puntual ahí es que, digamos, él dice, ustedes son la sal de la tierra, ¿sí? O sea que implícitamente nos está diciendo cuál es nuestra labor. Nuestra labor será salar la tierra, porque si deja de hacerlo, entonces se hace insípida, se hace inservible. Y entonces la tierra está necesitada de ser salada. ¿Cómo dará fruto la tierra si no se le abona? Pero dése cuenta que el abono, es necesario que el abono tenga sal. Entonces la tierra tiene que dar fruto. La iglesia tendrá que ser la sal de la tierra, tendrá que darle el sazón a la tierra. La tierra está insípida, está sin sabor, está muerta. Pero seremos nosotros que tenemos ese elemento precioso que hará que lo que reciba esa sal tenga la vida. Haremos que preserve también, que sea guardada, que no sea corrompida, que no se haga corruptible, sino que se mantenga, que eso es lo que nos está demandando el Señor, que eso que nos ha entregado, nosotros siendo sal, lo cuidemos para que no se corrompa, para que no se dañe, para que cuando Él pida cuentas, nosotros podamos entregarle lo que Él ha pedido. Entonces, eso es lo que veo yo en la porción. Muy bien, Alvarito. Laura, Daniela. Señor pastor. Eso. ¿Cuál será el propósito de esta palabra? No, pues yo estoy de acuerdo con Alvarito y no con las demás intervenciones, que es mantenernos pues fieles a esa responsabilidad y esa labor que el Señor nos ha dado y que no solamente, digamos, dejamos de ser esa sal útil cuando se ve a la iglesia como la que roba, la que sí, sino también cuando nos damos cuenta que entonces nos volvemos a complacer hacia los hombres. Y antes venía hablando de la persecución, ¿verdad? Entonces también somos sal de la buena cuando no nos dejamos llevar por eso, sino que hablamos lo que tenemos que hablar y no lo que el hombre quiere que hablemos, ¿sí? Independientemente de la persecución, independientemente de, bueno, esas cosas que hablaban también la parte anterior de las bienaventuranzas, porque pues al final de todo, si la sal cumple con su función, somos bienaventurados y no vamos a ser hollados. Sí. Miren, mientras que hablaban, recordaba el versículo que leyeron y que lo mencionó Santiago, que a Esdras debían darle sal sin medida, o sea, y eso es lo que no debe faltar en esta tierra. Y cuando aquí dice, si la sal se desvaneciere,
O sea, si las personas que creen en mí dejan de salar la tierra, o sea, si los que están cumpliendo su oficio comienzan a menguar, ¿para qué sirven? Si yo dejo de cumplir, como decía Álvaro, la función que el Señor Jesús me dio de salar, de dar a conocer a Jesús, de hacerlos entrar en el pacto eterno, de acercarlos al Señor y que lo conozcan a Él y tengan una relación con Él. Si yo dejo de cumplir esa labor, ¿para qué sirve? ¿Para qué más vamos a servir en esta tierra? Nosotros tenemos una gran responsabilidad ante el Señor, porque somos los que administramos lo que sucede en la casa de Dios. No solo como sacerdotes, sino también como sacrificio vivo. No podemos dejar de salar, no podemos dejar de ofrecer sal en todo lo que hagamos y de enseñarle a las personas qué es la sal. Jesús, una tarea fuerte. Bien, ¿cuál será el atributo de Dios en esta porción? Antes de que ¿Sí? digas que cuando hablaba Daniela de la partecita de atrás de las bienaventuranzas, o sea, como viene esa línea, yo creo que uno es sal cuando es todo lo atrás, o sea, cuando uno es bienaventurado, o sea, cuando uno es pobre de espíritu, cuando llora, cuando es manso, cuando tiene hambre y sed, cuando es misericordioso, es limpio de corazón y es pacificador. Si uno es así, uno es sal. Si uno no son, si uno no es todas esas cosas de atrás, pues no es sal, ¿no? Porque es como una secuencia, o sea, viene diciéndolo desde atrás. Exacto. Sí, señor, tienen toda la razón. Claro, porque va en contra de lo que el mundo va. Lo que decíamos al principio. ¿Quién es bienaventurado para el mundo? Pues el que tiene fama, riqueza, el que tiene trabajo, el que tiene familia, el que se da sus gustos. Pero aquí dice, no, bienaventurado el que llora, el que es pobre, el que trabaja por la paz, siendo que la guerra es mejor negocio. Aquí está diciendo, ese es. Y si nosotros, y por eso va a venir la persecución. Porque al mundo no le conviene que nosotros seamos sal. Pero es cuando no debemos desvanecernos. Y que los que estamos aquí seamos esa sal. No podemos menguar. ¿O cuál será el atributo de Dios aquí en esta porción? Angie, ¿cuál será el atributo de Dios? Dios es... ¿Cómo? No, es que... Pídale ayuda a un amigo, pídale ayuda a un amigo. Señor. Pida la ayuda de un amigo. Perdón. Voy a pedir la ayuda de, a ver. Voy a mirar acá las caras. De Iván. ¿De mí? Iván, pida 50-50. Sí. El atributo de que Dios tiene sabor. No, que la palabra de Dios es sal, o sea, no sé cómo decirlo, pero que Sus palabras tienen. que Dios sazona, o sea, que Dios da el sabor, Dios le da el propósito, sí. El sentido. El sentido de la vida. Eso. Bien. Pregúntele a alguien, Iván, pregúntele a alguien. Juan. Carolina. No. No, porque era malo. Después no me habla. Juan. Pastor, pensaba Sí. yo que de pronto, no sé, pues pueda que esté errado obviamente, sea el dador, porque nos dio esa bonita oportunidad de nosotros ser sal. Sí. Puede ser, muy bien. ¿Y qué dice Juan? Él no dice nada. No, Hay que cambiarle el papel. está difícil.
Sí, ¿cierto? Que Dios es puro. Sí, pues sí. Que Dios delega, porque pues Él nos está como delegando esa tarea tan importante. Entonces de pronto Dios delega. Sí, Esa es me que parece muy importante. sí, sino que es que delegar es como Pasar lo muy mío amplio. al otro, ¿no? Sí, no. Sí, No, la palabra no es no, eso. Pero él sí confía. sí, Panda. confía. Eh, Jennifer, ¿cuál será? No sé, está difícil. Sí. Pues es que no me suena ninguna de las que han dicho porque, pues él sí es sazonador, pero pues acá está diciendo que nosotros somos la sal, o sea que nosotros seríamos los que sazonamos. Y dador, pues sí, como que da una instrucción, pero también dice, también al final está dando como la advertencia. La verdad no sé. Necesito ayuda de otro amiguis. Estoy de acuerdo con Consuelo, que él Sí, es puro, puro. o sí, porque el propósito de la sal es que purifique, ¿sí? Y nos está diciendo que nosotros debemos purificar. ¿Para qué? Pues para que la tierra llegue pura a él, ¿sí? Que es puro. Por eso tengo como la relación. O sea, estoy de acuerdo con Consuelo. Bien. Incorruptible De sería una palabra pronto, pura. de pronto no podría ser como fundamental, como que Dios es fundamental, o sea, como que es el fundamento, porque pues, por ejemplo, pensaba en los platos, no sé, en lo que uno prepara y la sal es un elemento fundamental. Si no hay sal, pues no tiene sabor nada. Entonces, es como fundamental, es como un ingrediente obligatorio, por decirlo así. Esencial. Esencial, sí. Pues aquí está Como Dios hablando, es la esencia. sí, pues Dios, es que está difícil definirlo en una palabra lo que Dios quiere hacer. Iván, Pero Como la cuando esencia, como lo principal, ¿no, pastor? sí, cuando Dios coloca la sal en el mundo, la coloca ¿para qué? Para que preserve, para que purifique, para como responsabilidad, para que anuncie el pacto Pero eterno. ahí estás haciendo referencia a todas las cosas que hace Dios, Jesús como sacerdote, que es el Sí, fin, el que se encarga de que la sal sea pura para poder ofrecer el verdadero sacrificio, ¿sí? Porque estás sí, describiendo cómo Jesús utiliza como sacerdote la sal. sí. Entonces, Dios es puro, es eterno. Dios es sal. Iván dijo uno que me parece muy chévere porque él dice, Dios es incorruptible. Y Sí, está diciendo, el texto está diciendo que si la sal se desvanece, ya no es útil. Y cuando algo se corrompe, cambió su forma. Eso es corromper, que cambió su forma. Ya no es lo que para lo que estaba hecha. Se corrompió. Dios no se corrompe. Dios no cambia. Él permanece. Él es. Nada lo hace muy desvanecer. bien. Nada lo hace cambiar. Entonces, voy por el que dijo Iván. Listo. Y miren que sí, tiene mucha razón, porque la sal ¿para quién es? Para el mundo, para el sacrificio, porque nosotros de carne sí nos corrompemos y necesitamos entrar en ese pacto eterno para presentarnos delante de Dios. Bien. Cuando demos esta palabra, las personas que estén en el grupo, ¿qué deben salir? ¿Cuál es la enseñanza que a ellos les va a quedar? ¿Cuál es la aplicación? ¿Qué es lo que las personas van a salir diciendo? Sí, uy, hoy aprendí esto, hoy entendí esto. Que
Yo soy quien debo ir a salar la tierra, quien debo ir a purificar la tierra. Y eso es algo que mencionaba mi esposa hace un rato que discutíamos al respecto, es que antes esa labor la tenían delegada unas tribus una tribu de Israel. Y los sacerdotes y los levitas, como lo leyeron ahí, esa era la labor de ellos. Pero cuando Jesús ya está diciendo esto a los que creen, esa responsabilidad dejó de ser solo de ellos para pasar a ser de todo aquel que crea. Entonces, si usted cree, esa es su responsabilidad y tiene que salir a hacerlo. Exacto. O sea, que esa quiere ser. Muy bien, eso significa ser sal. Muy bien, Juan. Muy bien. O sea que las personas en el grupo deben llegar a la siguiente pregunta. Yo soy sal, ¿estoy cumpliendo con la responsabilidad que el Señor me entregó o no? ¿O estoy permitiendo que los hombres pisoteen? Pastor, Sí, Santiago. yo tengo una pregunta referente al grupo. Si yo estoy dando un grupo y digamos voy a dar esta palabra, ¿no es cierto? Tenemos, bueno, muchos versículos, ¿sí? Sé la idea Sí, central de a donde quiero llegar y sé que sí, investigué conforme a un eje central una palabra importante en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces ya me toca sí. escoger unos versículos para poderlos dar, sin que nada más o menos quede por fuera, ¿no es cierto? Exactamente. Sí. Entonces, usted arma toda la enseñanza, pero usted va a escoger los versículos que le aporten, no que vayan a desviar a la gente del propósito, que es que entiendan la responsabilidad de ser sal y para que Dios colocó la sal, la utilidad de la sal en la tierra. Eso, usted va a escoger los versículos que más le aporten y no tienen que ser muchos. Puede ser 1, 2, 3. Porque si les da muchos versículos, imagínense, se va a gastar más de 2 horas explicando eso. Santiago. Sí, señora, aquí estoy. Bueno, esa es la idea. Es que nosotros hacemos todo esto y buscamos tantos versículos para que nos quede claro el tema, el propósito. Y ya teniendo el propósito claro, entonces ya vamos a hacerle preguntas a las personas de acuerdo al propósito, de acuerdo a lo que el Señor quiere enseñar. Entonces, vamos a orar. ¿Quién quiere hacer la oración de esta noche? Pero no todos. No se aprendió, no quieren ser Juan, sal. sí. Juan, ¿alguien levantó la mano? No. Yo lloro. Pastor, Bueno, deme un por número, favor. por favor. No, lloro. No, ya hay un voluntario. Padre, estamos delante de ti, Señor Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo, Pa, que nos has permitido conocerte un poco más, Señor, que nos permites acercarnos a tu palabra, Dios, y que tú nos hablas directamente a cada uno de nosotros, Señor, y nos exiges, nos pides que nosotros seamos esa sal, que nosotros seamos esas personas que llevan vigente ese pacto, que dan a conocer ese pacto, que purifican, que limpian, más bien que llevamos a las personas a tus pies, Señor Jesús, para que tú nos limpies, Padre. Así que ayúdanos, Señor, ayúdanos a ejercer esta labor, Dios, a ser bienaventurados para ser, pues, sal en el mundo, Señor, porque en algún lado decías que la mies es muy grande y que los obreros pocos, que pidamos al Padre de la mies más obreros para que tu palabra se difunda, Señor, porque los tiempos de ahora son difíciles, son duros, la gente tiene un concepto equivocado, Señor, así que ayúdanos a que todas nuestras palabras sean sazonadas con esa sal, con tu palabra, Señor Jesús, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de nosotros y que hablemos todo lo que tú nos dices, Pa, que no
hablemos por nuestra propia cuenta, que no nos desviemos y que no desviemos a las personas, Señor, sino que realmente mantengamos esa palabra recta, Señor. Tiene que ser tu Espíritu Santo en nosotros, obrando en todo momento, Dios, que cada vez que abramos la boca para darte a conocer, Señor, que seas tú, Padre. Ayúdanos en esto, que tu Espíritu nos guíe, nos fortalezca y nos mantenga siempre en conciencia, que nosotros somos esa sal, que es nuestra responsabilidad, Dios, que tú nos has llamado, alguien fue sal en nuestras vidas y nos dio a conocer esta palabra y este camino de vida eterna, y así como esa persona lo hizo con nosotros, pues tú nos llamas para que así mismo lo hagamos con otra persona, y seguramente esa persona lo hará con otra persona, Dios, porque es la forma en que tú has decidido que la salvación llegue por medio de la predicación de tu palabra, Señor. Así que, pues ten misericordia, Señor, ayúdanos que nos des de nuevo, que nos des fortaleza para enfrentar, Señor, para realmente predicar tu palabra, sin importar que nos persigan o que mientan, que nos vituperen, como lo acabamos de leer también en las bienaventuranzas, Señor. Necesitamos que seas tú en nosotros en ti, en todo momento, Dios, hasta el fin, hasta perseverar hasta el fin, Dios, para que tu palabra cada vez llegue a más personas. Esa es nuestra labor. Yo sé que tú nos amas y además lo dijiste, fuiste claro, que tú estarías con nosotros en todo momento, Señor, hasta el fin de este mundo. Así que escucha nuestro clamor y ayúdanos, Padre. También te pedimos por nuestras cosas, por nuestras vidas, por nuestras relaciones. Guárdanos de esta pandemia, guárdanos de las enfermedades, ayúdanos en nuestras necesidades a cada uno. Tú conoces el corazón de cada uno de nosotros, Señor, conoces nuestras necesidades y conoces todo lo que no está bien en nuestras vidas, así que ayúdanos, Dios, ayúdanos a que todo esté ordenadamente y correcto, para que también podamos ser esa sal y ese testimonio y que las personas puedan creer en nuestras palabras, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Amén. Que no se desvanezca la sal, que a cada día no permanezcamos. Gracias, Iván, gracias a todos. Entonces, con la ayuda del Señor nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche. Un abrazo gigante. Chao, que Dios los bendiga. Chao. Gracias por todo. Chao. Ay, hola Stephanie. Esto es Sofía. Hola Sofía. Estás hermosa. Ya, quiero salir, dice, quiero salir, yo quiero salir. ¿Sí? Sí, estás grandota. Chao. Chao, amor, que estés muy bien. Está hermosa. ¿Sí? Sí, estás hermosa. Dile, Gracias, dile. Gracias. Es que ella quiere cerrar la reunión. Listo, ciérrala. Bueno, chao.